no puede ser. Aquí tenemos el efecto cuña, ¿no? Sí. Acá no hay efecto cuña porque No. la fuerza F es Igual aquí, a lo normal. N, ¿no? La fuerza es igual a lo normal, igual a N. En cambio aquí N Normal es mayor a igual la fuerza. F sobre seno de alfa, Sí. entonces N es mayor a F. Sí. Entonces el efecto cuña, pero para que el efecto cuña sea así, la correa nunca debe llegar hasta el fondo. Porque si llega hasta el fondo, una de las fallas es esa, que ya la polea se haya ensanchado tanto, ya se ha gastado tanto la polea, que este está así, así, así. Entonces este ya no está funcionando como trapezoidal, está funcionando como plana y aquí abajo. Por eso cuando yo te diga, a ver, fallas y causas, supongamos que te digo, las tres caras están desgastadas. ¿Qué significa? Que la polea el ángulo de la polea ya es muy grande y que ya está funcionando como correa plana, ya no como trapezoidal. Y te digo, pues, no, solamente dos caras estaban, esta y esta. Entonces, ¿qué significa? La polea está bien. ¿Qué está fallando? La cosa se desgasta. ¿Por qué? Puede estar desalineadas las poleas. No, desalineado no. Encima excesivo. No, así ¿cuándo se resbala una cosa? Significa que está resbalando, ¿no ves? Significa que está resbalando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo resbala? O las velocidades son demasiado bajas o la tensión, esta T es muy baja. O sea, la fuerza de tesado es demasiado baja. Entonces va a resbalar en ambos lados. Tiene un solo lado, la otra no. Desalineamiento, porque un desalineamiento, supongamos que tienes así. Cuando entra aquí, en esta esquina, esto va a ir desgarrando un solo lado. Para que entre, entonces este lado está siempre justo está. Ahí por el desalineamiento igual puede llegar a romperse. Puede romperse o también puede girarse. Puede volcarse. Se gira. Cuando se gira, cuando se gira, se vira, se da la vuelta, hay dos posibilidades. La primera es desalineamiento y la segunda es exceso de tensión. Cuando la tensión es demasiado exagerada también, una pequeña cosita, se da la vuelta. Después... Las dentadas, ¿en qué? ¿Qué? Las dentadas. No, todavía terminaremos. ¿Qué otras más podría hacer acá? Creo que en las diapositivas hablaba de un soporte de resistencia o algo así, soporte de resistencia mal instalado, decía, dañado por mala instalación o algo así. No, si la polea se ha casado, alguna cosa. Voy a buscarlo. También si se casa, sí. Fundamentalmente, si hay resbalamiento, eso va a ser, o si se rompe si se rompe mal dimensionamiento. Dice soporte de resistencia dañado por montaje inadecuado cuando los flancos endurecidos o pulidos. No sé qué soporte. ¿Cuál dibujo? Solo se muestra el... Flancos endurecidos y pulidos. Esto es por una correa dentada, creo. Las poleas no son alineadas. Soporte de resistencia dañada por montaje inadecuado. Composición de juego incorrecto. Flancos endurecidos. No. Pues esto fundamentalmente es desbalamiento. ¿No? Lo que está si estos flancos son endurecidos o están rasgados, es que hay mucho resbalamiento. Si hay mucho resbalamiento, o es que la polea ya se ha gastado, o la correa también se ha gastado tanto y su perfil ha quedado más angosto, o la tensión es demasiado baja. La tensión, ¿entiende, no? La tensión es esto, lo que tensamos, esta T. Si esta T es demasiado baja, va a resbalar. No, o la otra es que el diámetro de la polea es demasiado pequeño.
es demasiado pequeño el diámetro de la polea, menor. ¿De acuerdo? Nosotros nos ocurrió eso. Puta, que mierda, cosa reventaba un auto de carrera del arnés de su papá. Puta. Y estaba con sus contas y estábamos de puta mierda, puta, ya esta vez hemos alineado las cosas. Nada, carajo, nada. Pues, no hemos encontrado nunca, seguramente había algún problema en la polea, alguna hora. Cuando no da, definitivamente no da, a altas velocidades, a altas potencias, no da, hay que poner en las múltiples. ¿Ves que son así que les he mostrado? Por aquí. Que vienen los últimos autos de carrera, son así nomás, ¿no? Eso hay que meter aquí, puta, esa huevada. No resbala, no hace nada, porque es multitraposidal, ¿no? Así el efecto cuña está en todos estos. Esa huevada es lo mejor. Esos son los principales fallas. Después, dentro de las cosas trapezoidales, ya les he dicho, pero dentro de las cosas de alma llena y de alma ranurada, ¿no? Sí, la fatiga. A la fatiga, ¿no? Luego hay las clásicas y las estrechas. ¿Qué sé yo? En las clásicas, digamos, la relación, esta siempre es la misma. Es para un correa A, por ejemplo, es 13, ¿no? Esta es la A, pero la SPA, por ejemplo, es una correa estrecha. O sea, había una relación antes entre esta altura y este ancho, ¿no? Que era esta. Entonces, y este ángulo tenía más o menos 40 grados. Todas las cosas tienen 40 grados. Entonces, para esto lo que han visto es, para dar mejor rendimiento, la han hecho más largas, más altas, así. Y un poquito más estrechas. Por eso se llama súper estrechas. Pero entonces son más altas. Al ser más altas tienen mayor área de fricción, por lo tanto transmite mayor. Pero ¿qué está pasando? Que también mayor fatiga, porque la altura es mayor. Pero han desarrollado, la flexibilidad de estos materiales han desarrollado tan bien que esa fatiga no es tan importante en relación a lo que se gana en potencia. Entonces hoy día están desplazando esto. Y eso se ve en creo que no se ve aquí, creo que están las diapositivas. En las diapositivas. Porque aquí no había cuando este trae del año 94, es lo que me da, este es mi texto de España. Y hay una, para mostrar una misma, pero hay una tablita en la cual se muestran las diferencias. Miren, para una misma velocidad, por ejemplo la A, ¿esto qué es? Kilowatts. Esto es RPM. Digamos, para 500 RPM, fíjense. Ven y mira, Omar. Pues no. Esto es para mostrar que estas estrechas tienen mucha mayor capacidad de transmisión que las clásicas. Entonces estas estrechas son más largas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto es para, supongamos, para 500 RPM. Supongamos para la A, la máxima que potencia que puede hacer es 4 HPs. ¿No ven? Sí. 4. Ahora vamos a hacer para 500 RPM la A. Venimos hasta aquí, la A. ¿Cuánto? Hasta 15 HPs. Es enorme, ¿no? Enorme. Entonces hoy día estas están desplazando a estas. ¿Por qué el cambio no es tan importante? Porque estas, al ser más estrechas, un poco más angostas,
no le hacen a este, y esto es una vez me sucedió esto, que ingeniero, puta vez, ¿sabe qué? Se ha roto mi correa, ingeniero, puta vez. Bueno, anda a comprar, pues le he dicho, anda a comprar una ranurada. ¿Ves? Puta, dice, ay, ingeniero, puta, ¿por qué cosa me has hecho comprar pues a la mierda? No puede ser. Nueva he comprado, ingeniero, se ha hecho mierda. ¿Qué había pasado? Que la que tenían era la no sé, la ZX o la ZA o la AX, digamos, ¿no? Una ranurada tradicional. Y cuando ha ido a comprar le han dado la SPA. Entonces, la claro, la polea es así, puta y se entró aquí. Entonces, si vas a cambiar esta correa clásica por una estrecha, tienes que cambiar la polea más. Tienes que cambiar la polea más, porque si no, a la mierda. Incluso si tienes es una multipolea de 4, de 5, si una se te falla, tienes que cambiar las 5. ¿Por qué? Porque estos son sintéticos, ¿no? Son de ya. Entonces, a medida que van funcionando, se van estirando. Entonces, cuando se ha roto una de las 5 y solamente has cambiado las 5, entonces, cuando tú vas a tesar, esta va a estar mierda sumamente pesada y las otras van a estar flojas. Pues cuando empieza a funcionar, la única que va a funcionar es esta una, ¿no? Entonces, ¿qué? Va a volver a romper. Y te van a echar la culpa a otro. No, tienes que saber que si son 5, las 5 tienes que cambiar. Es más, puta, incluso las 5 tienen que ser de la misma marca. No puedes cambiar una de otra, porque ligera. Primero, la dilatación de los materiales son diferentes. Y segundo, una pequeña variación en la longitud va a hacer que una trabaje más que las otras. Entonces siempre tienes que trabajar. Segundo, el tesado les he dicho, ¿no? Si está, uno de los grandes problemas es que esto va a resbalar. Aquí va a resbalar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir, y sabes que los materiales que son flexibles se van a ir agrandando, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Tesar cada cierto tiempo. Tienes que tesar. Y tú tienes que tesar de tal manera que hemos dicho que si es sobretesado, primero que se va a calentar los cojinetes, este va a estar sobretensionado y se va a girar. No puede ser ni más ni menos. Entonces, para eso hay si tú eres si es una empresa grande, te tienes que comprar un dinamómetro. Un dinamómetro es una especie de romana, aquí así, te dice aquí para cada correa cuánto debes estirar. Y al mismo tiempo que estiras, dice a este lado estiras la carga y a este lado te muestra cuánto se ha deformado. Y eso debe ser, para cada correa tiene su deformación máxima. Entonces tú le estiras hasta ahí, no puede ser ni muy poco ni mucho, tiene que estar ahí. Aviación por un seguro, que se va a correr esto, pero tienes que hacer puta exacto. Para eso es una pared que cuesta $20. Yo tenía todos los mercados que me han robado, son locales. Me han robado. Y si no, lo máximo que puedes hacer es agarrar entre estos dos, en la mitad, colocar un hilito ahí, inicialmente aquí un hilo, y poner con tu dedo gordo. Con tu dedo gordo, empujar lo más que puedas. Mierda, lo más que puedas. Y esta variación debe ser máximo medio pulgada. O sea, ni más ni menos. En el alternador del SNIC es una correa dentada que según el tutor es como 360 y tienes que ver 1 pulgada de hecho. Aquí 1 pulgada. Sí, 1 pulgada. Eso es menos, ¿no? Está bien. Menos de 1 pulgada. Esas son las cosas. Pero hay medidores. Mejor que te compres medidor, te vas a hacer aviador. Hay Ortibel,
$20. Ya debe ser mucho más barato. Regalan, a mí me regalan. Cuando es una empresa estudiante, te regalan. Compro. Después, la capacidad de potencia. O sea, ¿en qué se mide la capacidad de un acero? Resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción, ¿no? Sí. ¿En qué se mide la capacidad de una correa? En potencia. Sin potencia unitaria. ¿Cuánto puede transmitir? ¿Están entendiendo todos? ¿Sí? ¿Estás viendo, Mar? En potencia unitaria. Entonces, esta potencia unitaria depende de muchos factores. Depende primero, pues función primero del tipo de correa, ¿no? No es lo mismo para la A, la Z, aquí es la Z y es la A, la B, etc., ¿no? ¿Por qué la Z está antes que la A? ¿Por qué hasta los años 60 aproximadamente, de acuerdo a los materiales que se desarrollaron, dijeron, nunca vamos a poder fabricar una que tenga alta tensión más bajo que A? Entonces la anterior A, B, Z. Cuando se dan cuenta que requerían más pequeñas que la A y que podían lograr fabricar esos materiales, ya no podían cambiar porque a nivel internacional ya estaba hecho la norma. Entonces que han empezado por la Z. La Z es más pequeña que la A. ¿De acuerdo? Entonces funciona el tipo de correa. Por supuesto, una Z no es lo mismo que la A, ¿no? Tiene más sección. Pues, luego, el segundo, y es muy importante, es la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque hemos dicho que es coeficiente. ¿Qué tipo de coeficiente es? Cinético. Cinético. Y el cinético varía con la velocidad, ¿no? Entonces, a mayor velocidad vamos a poder transmitir mayor potencia, ¿no? Por supuesto, por eso depende de la velocidad. El tercero en orden de importancia, le estoy diciendo. El tercero es el diámetro menor. No es lo mismo si yo tengo una relación 1 a 1, así, que si yo tengo 1 a 1, así. ¿No? En ambos es 1 a 1. Pero ¿en cuál es mayor arco de contacto? Aquí. Entonces varía enormemente. Entonces el consejo, ¿cuál es? Siempre que puedas elegir diámetros grandes, ¿lo debes hacer o no? Sí, porque mierda, es enorme lo que vas a ganar. Aquí se puede ver. Son cadenas. Aquí. A ver qué dice aquí. Velocidad de cadena. ¿De cadena? De correa, perdón, y metros. Aquí, ¿cuánto dice? 2.5. 2.5. Ahora, para 115, ¿cuánto es? 0.9. Ahora para... 150. Sí. 1.32. De 0.9, ¿cuánto sale? 1.32 y aquí 1.46 en 170. se duplica, ¿no? Solo por el diámetro. ¿Entienden, no? Sí. Enorme la diferencia. Enorme la diferencia. Entonces, la idea es siempre que puedas elegir un diámetro lo más grande posible. Pero, ¿qué me limita que no pueda elegir muy grande? La relación de velocidades. Porque si yo tengo, por ejemplo, A, por otra parte, entonces, la potencia en función del diámetro menor va así, siempre crece. Pero aquí hay un diámetro mínimo y hay una potencia mínima. ¿Por qué hay un diámetro mínimo? Y esta es función del tipo de correa. Porque si yo tengo la Z o ya tengo la F, ¿cuál va a soportar el diámetro más pequeño? O los dos pueden soportar lo mismo.
No sé. ¿Por qué? Porque es más flexible. Es mucho más flexible. Entonces, este va a soportar diámetros mucho más pequeños que este. Y eso donde está. Hay tablas. ¿Esto qué dice? Estas son longitudes. Aquí está. Aquí no veo nada, pero sé que es esta tabla. Esta dice, ¿qué dice esto? Z. Sí, es la Z. ¿Y esto qué número es? 50. Es lo mínimo que puede soportar 50 milímetros. En cambio, la B, La B, 102. 112 es el diámetro mínimo que puede soportar. La D, La D es aquí, ingeniero. Esto es la D. la E, La E es 400. ¿entiendes? Entonces, ese diámetro mínimo depende de la correa. Tú no puedes, no es cualquiera. Entonces, cada correa tiene su diámetro mínimo. Entonces, tú tienes que ver, por ejemplo, para la Z, el mínimo había sido 50, ¿no? Viene así, así, así. 50, lo mínimo, y además pone asterisco. Luego, ¿qué viene? Digamos 60, 70, 90, lo que sea. La A. ¿No? Supongamos que viene así. Y incluso puedes aquí doble asterisco, aquí asterisco, y después ya no. Aquí te está diciendo, ¿sabes qué? En casos extremos puedes utilizar 50. En caso más o menos extremo esto, pero los recomendables arriba de 70. Entonces dice, pero aquí puedes tener 200, 300, ¿no? Entonces yo tengo una relación 1 a 1. Una cosa relativamente buena es que sea 200 y 200, ¿no? 200 y 200. Entonces para 200 estamos viendo que la potencia es enorme, la capacidad de transmisión es enorme. Esto es para la E, para la Z. No tiene. Supongamos que es la A. Para 200, ¿cuánto es? 200 y digamos la velocidad 1400, 1500. Para 200, ¿cuánto es? ¿De aquí, ingeniero? Sí. No, a 125, no sé. Bueno, entonces, ¿cuánto es para 100? ¿Cuánto tienes para 100 ahí? ¿Para 100? Sí, ¿en cuánto de aquí de velocidad queremos? Ponle 1500. No, es bajo, hasta 24 metros de segundo. No, Son eso es RPM. RPM. ¿No hay RPM? ¿Sí? No hay. Bueno, hay otros que son RPM. Digamos ya 10 metros por segundo. ¿Cuál tienes? ¿10 aquí? ¿Cuál tienes? 10. Este de 10, ¿cuánto es? Para 100, ¿no? 2.28. 2.28, ¿no? Ahora para 200, No hay para 200, 125 sería. entonces para 125, 125 sería 2.84. 2.84. Sube, ¿no? Entonces tienes que pensar cuanto más antes, cuanto mejor. Entonces la idea. Pero si yo tengo una relación 6 a 1, si yo tengo 200 aquí, ¿cuál sería? 1200. 1200. Un metro ya. Se puede, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Puta, aquí tengo que usar este, puta, hermano, pequeño, tiene que ser 50 y el otro sería 5 por 300. Sí. Ni qué hacer, voy a perder en potencia, pero no me queda más. ¿Se entendió? Sí. Entonces, no lo posible siempre tratar de utilizar diámetros lo más grandes posible. ¿Eso de qué depende? De la relación de velocidad. Entonces, eso es el diámetro. Por otro, la velocidad hemos dicho, ¿no? Velocidad. La velocidad siempre, esto hemos dicho, coeficiente en función de la velocidad, ¿no?
Y tenemos potencia en función de velocidad, Sí. y eso también crece. Pero crece. ¿Por qué crece? Porque mayor fricción. Mayor fricción, pero a medida que va haciendo la fricción, que también varía aquí, ¿qué aumenta? La fatiga, ¿no? Aquí va haciendo fatiga. Aquí la parte interior, ¿no? Tracción, compresión, va aumentando la fatiga. Entonces llega un momento en que en vez de ganar Potencia. potencia, perdemos. ¿Por qué? Por la fatiga, pero es poca. Esto lo saben los ingenieros. Esto lo estoy diciendo a ustedes porque los demás no saben. Ellos siempre creen que siempre va a subir, pero no es verdad. Y está bien que crean así, porque es muy alta las velocidades a las cuales se empieza a bajar. No se trabaja mucho las velocidades, pero el ingeniero tiene que saber por qué. Y eso lo puedes ver aquí. A ver, lea aquí. ¿Cuánto dice aquí para esta velocidad? 70. ¿Cuánto es aquí? 0.5. 0,5. Velocidad de 0,5. ¿Está subiendo? Sí. Sí, sube ¿Cuánto es? a 1.14, 1.12, ahí está, ya empezó a bajar. Y empieza a bajar de cierta ¿Dónde está? velocidad. A 1.13 ya empezó a bajar. Sí, sí. Está bajando, ¿no? Sí. Pero no baja tanto. ¿Cuánto es? ¿A cuánto baja? 0,05. Sí, entonces baja, ¿no? Entonces baja, ¿por qué? Por eso. Pero los técnicos no saben ni quieren saber por qué. Entonces, esa es la velocidad y el diámetro, por los cuales aquí ya tenemos 1, 2, no, primero 1, 2, 3. La otra que sirve es el ángulo de abrazamiento. No es lo mismo si yo tengo 1 a 1, aquí es 180 grados, ¿no? Sí. Y por lo tanto todo esto es longitud. Ahora, con este mismo diámetro, si yo tengo 4 a 1, el diámetro es el mismo. De acuerdo a los diámetros voy a transmitir la misma potencia. Pero ¿qué pasa? Aquí esto es menor a 180 grados. Por lo tanto, este arco es mayor que este. Sí. ¿Has entendido, Omar? ¿Estás mirando? Sí. ¿Dónde estás mirando? No estás mirando nada. Con dedo. Entonces, a 180 grados, 1 a 1 es esto. En cambio, cuando es diferente a 1, entonces este ángulo de abrazamiento es menor. Entonces el arco es menor. Entonces, ¿va a transmitir mayor o menor potencia? Menor potencia. Ah, ya. Entonces, también depende del factor de ángulo. Y finalmente depende De longitud. de la longitud. ¿Por qué? Si yo tengo a esa distancia una partecita de aquí, va a pasar n veces por la fatiga, ¿no? Si yo tengo lo mismo a una distancia mayor, va a pasar más o menos por la parte de fatiga. ¿Ves? ¿Va a durar más o no? Va a durar más. Más. Cuanto la distancia es más larga, la fatiga es menor. O cuando es más corta, la fatiga es mayor. Entonces tenemos que afectar a la capacidad de potencia unitaria. Ahí ya. De tal manera que la potencia unitaria corregida va a ser igual a la primero es Potencia igual a la unitaria. potencia unitaria, Factor de que ya ángulo. está en función de qué, de la velocidad, del tipo de correa que hemos elegido, la velocidad y el diámetro, porque aquí entramos con velocidad y diámetro. ¿Qué nos falta afectar? El ángulo. El ángulo de longitud, entonces aquí es por K sub beta y por K sub beta. L. Sí. Ok. Ya. Sí. Y cuando Así hay que hacemos, aprender, ¿no? cuando hacemos la relación ingeniería que nos dé el número de correas, ¿por qué tiene que ser menor a 4? ¿Por el tema de costos? No, porque esto ya no va a dar, pues. Porque si esto es 200, supongamos que sea 8 a 1. 8 a 1, relación de velocidad. Para la correa A, ¿cuál es la menor? Cosas. A 70, creo que es su diámetro menor. 70.
Sí, 70 grados. 70. Ahora multiplica por 8. 7 por 8, 56. Pero vas a tener una huevada así. ¿No está bien eso? Y si, ¿no? Y si tú fuera una correa F, creo que es 200. Multiplica por 8, 100.600 vas a hacer una cagada así, una polea. Eso, por eso está limitada la relación de velocidad. No puede ser máxima. En cambio, en las cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu diámetro mínimo no puede ser menos de la que acepta cada correa. ¿Estás entendiendo, Marco? Joder, te distraes mucho, ven aquí. Por ejemplo, hemos dicho para la correa A es mínimo es 70, ¿no? ¿Por qué? Porque es gruesa. No se puede flexar. En cambio, una correa plana así de delgadita. ¿La puedes flexar o no? Sí, entonces puedes hacer de ese tamañito, así, una delgadita así, de 20. Entonces tu arco es pequeño, ¿no? Pero tú puedes reemplazarla por todo esto. Entonces vas a tener, primero, muy flexible, de tal manera que soporte el diámetro pequeño, y buena potencia porque vas a tener todo esto. Entonces tú puedes hacer aquí uno a 20. Supongamos que esto le tiras de 20 milímetros. Multiplicado por 10 a 1, ¿cuánto sería? 200 milímetros, una cagadita así. ¿No? Y si fuera 20 sería 400 a 1. De 40, más o menos como los ¿han visto los que afilan cuchillos? Sí. Sí. ¿No? Abajo tiene una cagadita así, arriba enorme, ¿no? ¿No? Es correa plana, trapezoidal. Plana. Por esto. Bueno, después tenemos las correas redondas. Ya hemos hablado de las planas, de las trapezoidales, de las ranuradas, ya el otro día les hablé, ¿no? Ahora hemos hablado de las estrechas, hemos hablado de la potencia, de la capacidad, de las fallas y las causas. Nos faltan las redondas. Sí. Una de las fallas que puede haber en las correas trapezoidales es el desalineamiento, ¿no? Hay un desalineamiento paralelo y un angular. El paralelo es este, ¿no? Y el angular es la misma, sobre la misma, este aquí así, en cambio este así, ¿no? Esto pues, se llama ángulo, en cambio estos son paralelos, angulares. Entonces, hemos dicho que esto, puta, disminuye la vida útil, ¿no? Jode. Y, puta, a veces necesitamos, a grandes distancias es difícil alinear. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es una correa redonda. Supongamos que está aquí y el otro puede estar aquí incluso. No le afecta en nada, ¿no? Porque esta parte está en esta parte y esta está en esta. O sea, donde sea que le pongas, y si estuviera rectito estaría aquí y estaría aquí. ¿No? Y si estuviera a este lado estaría aquí y estaría aquí, a este lado. ¿Le afecta en algo? No. El desalineamiento. No. Sí, o sea, esto es para grandes desalineamientos. Pero ¿qué pasa? Fíjate, estas tienen el efecto trapezoidal, ¿no? O sea, las planas, potencias elevadas. ¿Por qué? Porque son anchas, ¿no? Anchos. Las trapezoidales tienen potencias elevadas. ¿Por qué? Por el efecto cuña. ¿Estos tienen efecto cuña? No. ¿Son anchas? No. No tienen esta cagadita nada más, stick nada más. No tienen ni efecto cuña ni son anchas. Entonces, ¿cuándo vas a usar? Para potencias muy bajas y desalineamiento. Por ejemplo, las máquinas de coser, vayan a ver de los zapateros en su maquinita.
con cositas, ¿no? Cualquier huevadita le pones aunque sea una pita. Le pones un gasta. Yo he hecho llegar cuando pendejo mi viejo para correr ventiladores, una carrera trapezoidal, ¿no? Puta, y faltan unos 40 kilómetros al sur que se ha roto. Mierda, ¿cómo vamos a llegar? Yo he ido a comprar. Cuando para mi vuelta el viejo ya estaba llegando a la casa, ¿cómo? Puta, he hecho de una soga, de la soga de la carpa. Puta, eso con alambre la ha unido y le ha metido ahí y le ha tesado lo que más ha podido y ha llegado. En estas cosas redondas son, haces con lo que sea, haces andar. Eso es todo correas, creo. ¿Alguna otra pregunta? Las eslabonadas no he entendido muy bien cómo son las eslabonadas. A veces son tan pesados, porque para pesar que tienes que mover el motor, ¿no? Sí. Este es el motor aquí, entonces está sobre unas cieles y tiene unos agujeros. Este agujero, el largo de este agujero también tienes que calcular, puede ser cualquiera, por eso es aquí es X y aquí es Y y eso está en tabla. Eso es lo que tienes. Este Y es cuánto tienes que, mínimo que tiene que tener el agujero para que esto pueda acercarse y desmontar. Y una vez que has desmontado, cuánto es lo mínimo que tiene que tener el agujero del centro, aquí del centro, para que puedas pesar. ¿No? Tienes que pesar, entonces esto está aquí en algún lugar, está también calculado en el ejemplo que ustedes ver. Ahí está, entonces de tal manera que esta es la longitud, porque esto es así, va a estar sobre angulares, ¿no? Así, y estos angulares va a haber así agujeros donde va a ir el motor, aquí tiene que ir el motor, ¿no? Aquí internado el motor, ¿se dan cuenta, no? ¿No? Y aquí está la máquina no la vas a mover. Esto tienes que mover, este motor, tienes que mover y traer. Entonces, tienes que... ¿qué me has preguntado después? No, ¿cómo son las eslabonadas? Entonces, eso es así. Y a veces, y para eso hay diferentes tipos de sellos. Hay, por ejemplo, con tornillos, acá. Hay, si son muy grandes, hay incluso con cilindros hidráulicos para jalar, porque hay motores que pesan 1 tonelada. ¿Cómo vas a mover? Cuando estos son motores muy grandes, de tal forma que no se pueden mover, la nieve es enorme, entonces, ¿qué haces? Pues vaya, planas no puedo, ¿no? Porque pierdo el efecto poligonal. Entonces, pongo las trapezoidales, pero eslabonadas, son tipo cadenas, uno como igualito con eslabones. Entonces, de tal manera que, porque tengo que ir tesando, se han dicho, ¿no? Les he dicho que cada vez que va a funcionar tienes que ir tesando, ¿lo ves? Entonces, ¿cómo voy a tesar si no puedo mover? Quitas un eslabón, acercas y lo alargas. Quitas otro eslabón, se alarga, igual que la cadena. Quitas un eslabón, Y no hay tesadores. Te estoy diciendo que cuando no puedes hacerlos tan grandes. Ahora, cuando tú estás así en estos otros, sigues resbalando, a pesar de que tesas, sigues resbalando, mejor hay que colocar rodillos tesadores. Ahora, ¿por afuera o por adentro? Por afuera. Por afuera, ¿para qué? Aumentar el arco. Entonces, aumentas la tensión y aumentas el arco de abrazamiento. ¿Vieron? Listo. ¿Y el número máximo de correas que podamos utilizar? Hasta 6. Hay un video, ni siquiera han visto el video. Sí, ahorita nos dice que Ese video es hasta 4. espectacular. Pero ese video además te dice cómo debe ser el montaje, todo. Véanlo. Yo estoy tiktokeando, carajo. Ustedes en ese video que les he pasado, un viejito, ¿no? ¿Han visto? No, un viejito que te enseña todo el montaje, mantenimiento, que es espectacular. Eso, véanlo. Ahí está.
Creo que eso es todo sobre Corea. ¿No? Sí, sí, es todo. Elementos todos ahora, creo. Ya acabó. Es todo. Ejercicio nomás.